abrir la palabra del Señor, hermanos. Ahí en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar lectura ya los primeros 4 versículos, hermanos, del 1 al 4. Romanos capítulo 8, del 1 al 4. Aleluya. Veamos, hermanos. Amén. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido. Gracias por cuidarnos, guardarnos, protegernos cada día. Gracias por dirigir nuestros pasos. Gracias por el privilegio de poder reunirnos en esta tarde con libertad, levantar nuestras manos, nuestra voz y decirte cuán grande eres. En este momento compartimos la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta tarde. Esta porción, hermanos, del libro de los Romanos, que dice en el último versículo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es, hermanos, lo que tenemos que entender. Tenemos que captar que hemos sido lavados, hemos sido transformados. Antes, el Antiguo Testamento nos habla de una ley que señalaba el pecado. Claramente, en los 10 mandamientos nos enseña y declara: no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Todo esto les señalaba lo que era malo. Y eso es lo que el hombre vivía. En el pecado, en la maldad, en la desobediencia, en lo que este mundo, hermano, está ofreciendo. Desobediencia a Dios. Entonces, para poder vivir conforme al Espíritu, por eso dice el capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, hermanos. Ahí está una palabra clave: estar en Cristo. No hay condenación si vivimos una vida conforme a su palabra, si realmente le hemos conocido, si realmente lo hemos recibido. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Mire, hay una porción ahí en Primera de Juan. En Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es lo que nos está señalando. Este es el pecado que el mundo está ofreciendo. Vanagloria, poder, autoridad, que sentirte grande, superior, gobernar, aplastar al más débil. Esto es lo que el mundo ofrece. Pero usted y yo no andamos conforme a esta carne. Usted y yo no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y esto es lo que la iglesia ha descuidado, buscar la guianza del Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya. Yo meditaba, hermanos, esta tarde. Meditaba, estuve estudiando este pasaje y luego después salgo para afuera. Estaba caliente. Y anduve como 20 o 30 minutos afuera diciendo: Dios, ¿qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que oyen nuestros oídos? No podemos vivir por lo que veo, no puedo vivir por lo que oigo, porque no estoy en la carne. Yo vivo conforme al Espíritu y no conforme lo que la carne desea, lo que la carne anhela. Por eso dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el mundo lo que ofrece es vanagloria. ¿Qué ofrece el mundo claramente? Porque en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto es lo que ha atraído a la humanidad y lo ha hecho apartarse de nuestro Dios. La vanagloria, el deseo de la carne, la vanidad. Esto es lo que el mundo está ofreciendo y la iglesia se ha olvidado de buscar las cosas espirituales, anhelar lo que es de Dios, tener una comunicación con Dios, platicar con Él diariamente, tener una comunicación, meditar, estar pensando en Él. Simplemente meditaba y decía: este calor, tú lo has permitido. ¿Por qué? Porque vienen tiempos finales. Palabra cumpliéndose. No te quejes, glorifícame. Esto es lo que el mismo Espíritu venía a decir. No te quejes, solamente glorifícame. Y esta es la relación que Dios quiere que tengamos, que vengamos a comunicarnos con Dios por medio de su Espíritu y nos venga a anhelar, desear estar ante su presencia. Por eso le dice que no hay condenación para los que están en Cristo, que no vivamos conforme a la carne. La carne se siente por todo. La carne, si está frío, se queja. Si está caliente, se queja. Si llueve, se queja. Si no llueve, se queja. Pero nunca estamos contentos. Ay, qué calor, que si venga. Ay, ¿por qué llovió tanto? Queremos agua y se viene. Queríamos agua, pero no tanta. Pero felices nunca estamos. Nunca estamos contentos. Y por eso dice que no vivamos conforme esta carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice, la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado. Porque la mente dice, porque la paga del pecado es muerte. Me ha librado de la condenación. La ley me señalaba lo que era pecado y tenía que pagar por mis consecuencias. Pero Dios me vino a libertar de esta ley para hacerme libre en Cristo. Por eso dice que no hay condenación para aquellos que permanecen en Cristo. No hay condenación si yo permanezco en Él. Si yo permanezco en Él y no conforme a esta carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Mi espíritu anhela la presencia de Dios. Mi espíritu desea estar en la presencia de Dios. Mi carne no quiere. Mi carne no desea la presencia de Dios. Mi espíritu sí. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, librarme del pecado, librarme de la muerte eterna, lo que la ley no podía hacer. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en su carne. ¿Qué vino a hacer? A crucificarse. ¿Qué vino a hacer? A que lo crucificaran. ¿Para qué? Para que la carne, hermanos, viniera a sujetarse a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no queremos sujetar esta carne. Nosotros no queremos sujetarla, hermano. La carne nos manda, la carne nos gobierna, la carne nos dirige. Cuando debe ser el Espíritu el que nos gobierne, debe ser el Espíritu el que nos dirija y no la carne. Por eso dice claramente, tuvo que enviar a su Hijo semejante de carne, de pecado, a causa del pecado,
condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que Dios quiere, que aprendamos a andar conforme al Espíritu y no conforme a esta carne. Esta carne quiere mucho, hermanos, pero esta carne es terrenal, es de aquí, de este mundo. Desea lo del mundo. Esta carne desea aquí estar cómodo, estar feliz, hacer cosas que se agradan. Es lo que la carne quiere, pero mi espíritu gime con deseos indecibles de estar en la misma presencia de Dios. Mi espíritu desea sentir su presencia, pero yo no le permito, porque mi carne me gobierna. Y Dios no quiere que mi carne me gobierne. Dios quiere que nuestro espíritu dirija nuestros pasos, que nuestro espíritu dirija nuestra vida. Yo decía esta tarde: Espíritu Santo, paséate entre nosotros. Espíritu Santo, toca el corazón de nosotros, quebrántanos, Señor, haznos sentir tu presencia, dirígenos, Señor, que podamos desearte, anhelarte, estar delante de ti. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. El Padre Jesucristo ascendió al cielo, pero te envió a ti para que estés con nosotros, que nos confortes, que nos dirijas, que nos enseñes, que nos hagas sentir. Espíritu, ven, manifiéstate sobre la iglesia. Manifiéstate sobre la iglesia. Esto es lo que decía: manifiéstate sobre cada uno como iglesia este poder, porque yo no ando ya según la carne, yo debo andar conforme al Espíritu, que me dirija, que me enseñe, que me haga sentir culpable, especialmente cuando hacemos algo equivocado, que me haga sentir culpable, que necesito arrepentimiento, que necesito postrarme, que necesito humillarme, que necesito correr al altar cada día, postrarme delante de ti, pidiendo misericordia, pidiendo la paz, la justicia que Él me puede dar. Ya no siente la iglesia, hermanos. Se le tiene que rogar: pasen al altar. Se le tiene que hacer un ruego, y ni aún rogando les pasamos. Cuando el Espíritu Santo tiene que tocar el corazón, el hombre no puede convencer, el Espíritu Santo tiene que dar el convencimiento. Pero yo decía: ¿dónde la iglesia ha dejado al Espíritu Santo? Que no le redarguye, que no le hace sentir, que te empuje el Espíritu Santo, correr al altar a buscarte, a anhelarte, a postrarte y decir: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito tu amor, necesito caricia, necesito tu presencia, me postro ante ti, te anhelo, te necesito, acompáñame, enséñame, dirígeme. El día de ayer me decía alguien, una madre, diciendo: no les puedo pedir una explicación a mis hijos. ¿Por qué no se acercan a Dios? Porque yo también, cuando estaban pequeños, yo me alejé. Y ahora que mis hijos han crecido, mis nietos están creciendo, no les han enseñado el camino que yo les enseñé a ellos. Pero no puedo reclamarles, porque yo estuve fuera por mucho tiempo. Ahora he regresado y me duele. Tal vez si no me hubiera ido, no me aparté, dice. Simplemente, dice, no iba a la iglesia. No me hacía la maldad, pero no me congregaba. No buscaba de Dios. Leía la Biblia en mi casa, pero hasta ahí. Oraba, pero hasta ahí. Pero no le buscaba. Y ahora quiero que mi familia regrese, se vuelva, y no puedo exigirlos, porque yo les di un mal ejemplo. Por eso es necesario que no vivamos conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu. La carne la hacía oír cosas negativas de la iglesia, de la familia en Cristo. La carne lo hacía oír tantas cosas. Y por eso hoy les decía en la mañana: el enemigo es el que usa a las personas. Por eso digo, nunca tenga nada en contra de la familia en Cristo, las personas. Usted siempre reprenda a Satanás. Yo decía esta mañana, Jesús no reprendió a Pedro. No dijo: Pedro, te reprendo.
que le dijo, te reprendo, Satanás, porque es que estaba usando a Pedro. Es lo que viene, Satanás viene a usar a usted y a mí como instrumento. Por eso tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo que nos dirija, porque usted y yo ya no estamos bajo la ley del pecado, de la maldad, porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que dice, envió su Hijo, semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque las cosas que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas que son del Espíritu. ¿Qué es lo que piensa mi espíritu? ¿Qué es lo que mi espíritu desea? ¿Cuánto tomamos el tiempo de leernos un versículo diario? ¿Cuánto realmente abrimos, ya si no la Biblia, en el teléfono, hermano? Póngase ahí un versículo, un salmo, que sea. Leerlo, meditarlo en él. No, ni eso. Pero otras cosas sí. Hay tiempo. Pero para meditar unos minutos en la palabra. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, se ha apartado de nosotros, porque no le hemos puesto atención, lo hemos ignorado. Recuerde, algo que no podemos hacer es hablar sobre el Espíritu Santo, porque a Él no vino, a Él lo enviaron. Él no vino voluntariamente, a Él lo enviaron para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue enviado para que esté contigo y conmigo cada día, dirigiendo mis pasos, dirigiendo mi vida, enseñándome, redarguyéndome, tocándome, quebrantándome mi corazón, hermano, que corra a un altar, hacerme sentir culpable de la maldad, hacerme ser culpable del pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, hacer sentir culpable cuando cometemos errores. Pero si lo rechazamos, hermano, ¿quién nos va a redarguir? ¿Qué nos va a hacer sentir? Porque los que son de la carne, sí, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de lo espiritual, el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. El ocuparme de la carne es muerte, es maldad, es pecado. Esto es lo que mi carne desea, esto es lo que mi carne anhela. El pecado, la maldad, la injusticia, es lo que mi carne desea, hacer mal, tomar venganza, negarme, hacer cosas que no son correctas. Es lo que la carne quiere. Pero el Espíritu anhela estar en la presencia de Dios, anhela escuchar palabra de Dios, anhela estar en la misma presencia de Dios. Por eso dice claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quién? Por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque son terrenales, son de aquí de la tierra, no pueden sujetarse. Pero en usted y yo mora un espíritu que Dios nos ha dado, y este espíritu anhela la misma presencia de Dios. Pero yo tengo que buscarlo, yo tengo que anhelarlo, yo tengo que desear estar en la misma presencia de Dios. Yo miraba esta porción de Efesios, hermanos, capítulo 1, de Efesios capítulo 1. Yo meditaba esta tarde también en este versículo, que dice, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha habido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de que las que están en los cielos, como los que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme el propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que nos dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es la que me va a identificar. El Espíritu me va a identificar con el Padre. El mismo Espíritu al cual muchos han rechazado, al que muchos no se dejan guiar por este Espíritu. Por eso el Espíritu nos desea, nos anhela, y yo me aparto, me alejo. Busquemos la guianza del Espíritu. Busquemos que dirija nuestros pasos, nuestras mentes, nuestro ser, que nos dé la libertad, hermano, en Él, que podamos ser libres y darle a Él la gloria. No tengamos miedo, no tengamos temor, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor. Él nos ha dado espíritu de poder, sentir esa libertad en el espíritu, poder levantar nuestras manos, poder alzar nuestra voz y decirle cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios. Podamos sentir esa libertad y glorificarle y dejarnos guiar por el Espíritu, que nos enseñe, que nos dirija, que nos instruya en cada paso que damos. Porque no estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando la voluntad de la carne. La carne quiere lo que este mundo ofrece. ¿Qué estamos viendo? Lo que este mundo está ofreciendo. Idolatría, pecado, maldad. En vez de buscar lo espiritual, en vez de buscar lo de Dios. ¿Está nuestra carne dirigiendo nuestros pasos o está el Espíritu dirigiendo nuestros pasos? ¿Quién nos está dirigiendo en estos últimos tiempos? Sabemos lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo la tierra aquí y allá temblando en diferentes partes. Ahora sí, haciendo Dios justicia. El hombre quiere hacer la justicia por sus manos, por su fuerza, por sus armas. Pues Dios viene y destruye. Los gobiernos destruyen otras naciones. Dios viene y les sacude sus propiedades, sus terrenos, y los sacude y los destruye. No necesita bombas, no necesita simplemente sacudir la tierra y los hace humillar. Este es el Dios que estamos sirviendo, hermano. Dejémonos guiar por su Espíritu y no por nuestra carne. Mi carne anhela lo terrenal, mi espíritu anhela lo espiritual. Vamos a buscar las cosas de arriba, donde viene Cristo, donde nos ofrece salvación, nos ofrece sanidad, nos ofrece liberación, nos ofrece restauración. Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere bendecir, Él quiere transformar, Él quiere salvar, Él quiere hacer toda la obra perfecta. Nosotros tenemos que anhelarlo, nos tenemos que buscarlo, que haya realmente una humillación delante de Él sincera. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, el pueblo no quiere humillarse, el pueblo no quiere buscar de Dios, el pueblo quiere vivir a su propia manera. Usted recuerda al pueblo de Israel, sale de Egipto,
Dios les da ordenanzas, Dios les da leyes, pero ellos querían gobernarse por sí mismos. Y así está la humanidad hoy. El pueblo hoy quiere ser dirigido por lo que él quiere y no por lo que dice la palabra. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En esta tarde, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, buscando la guianza suya. Espíritu Santo, tú que estás aquí con nosotros. Espíritu Santo, tú que nos redarguyes. Espíritu Santo, tú que quebrantas los corazones. Espíritu Santo, tú que mueves nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a buscarte. Ayúdanos, Dios, a venir delante de ti buscando tu presencia, buscando la guianza tuya, que dirija nuestros pasos, que dirija nuestra vida, que todo lo que emprendamos, Señor, sea conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, Padre. Que yo pueda anhelar, Señor, lo espiritual y no lo que este mundo ofrece, no lo terrenal, la vanagloria de la vida, lo que esta vida ofrece, Señor. Que yo pueda desear, anhelar, Señor, escuchar tu palabra, anhelar tu consejo, anhelar estar delante de ti. Que mi espíritu desee lo espiritual y que mi espíritu rechace lo que la carne quiere, lo pasajero, lo inestable, lo que está ahorita y mañana ya no está. No, que mi espíritu desea lo eterno, lo que permanece para siempre, lo fiel, lo verdadero. Mi espíritu desea la verdad. Mi espíritu desea la presencia de Dios. Mi espíritu desea estar en la misma presencia de Dios. Mi carne no, mi espíritu sí. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No hay condenación para el pueblo que vive en el espíritu. No hay condenación para el hombre que vive conforme al espíritu. Hay condenación para aquel que vive conforme a la carne, conforme a los deseos de este mundo, conforme a lo que este mundo ofrece. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a tu espíritu. Que nos enseñe, que nos dirija, que nos instruya. Ven a quitar la venda que el enemigo ha tendido al pueblo. Que en tu palabra, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo, para que esta palabra no resplandezca. Te pido, Dios, que vengas a quitar toda ceguera espiritual, que vengas a quitar toda ceguera espiritual, que podamos buscarte en espíritu y en verdad, que podamos buscarte en espíritu y en verdad cada paso que demos. En ti, oh Dios, en ti, Señor, que podamos glorificarte con libertad, que podamos anhelarte, desearte estar en ti, buscando lo espiritual y no lo de este mundo, no el pecado, no la maldad, no los deseos pecaminosos de la carne, sino conforme a tu palabra, Señor. Que podamos pasar momentos en tu presencia, que estemos meditando en tu presencia. En este momento, Padre, yo te doy gracias por este corto pensamiento de tu palabra. Ilumínanos cada día, enséñanos, Padre. Tráenos, Señor, el deseo, el anhelo de estar delante de ti. El deseo, el anhelo de estar delante de tu presencia cada día. Ven a quitar, Señor, el cansancio, la fatiga espiritual, Señor. Ven a quitar ese cansancio espiritual, esa fatiga que viene a impedir que la humanidad busque a Dios. Ese cansancio que la carne siente. Cuando la misma palabra nos dice: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El pueblo está cansado, está fatigado. Aleluya. Están cansados de comer este pan tan liviano. Así dijo el pueblo de Israel.
cuando era el mejor pan del cielo que podían ser alimentados, el pan de Dios, palabra de vida, palabra eterna. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos cada día a perseverar, a seguir adelante, y que seamos guiados por tu Espíritu y no conforme a esta carne. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias.